¿Qué tal? Hoy vamos a explorar un concepto que, casi en silencio, está cambiando las reglas del juego para las finanzas de las empresas en México. La llamada brecha fiscal invisible. Para empezar, pensemos en esta pregunta por un momento. ¿Qué pasaría si existiera una réplica, un gemelo financiero de una empresa, que la autoridad fiscal construye y analiza cada segundo de cada día? Suena como algo de ciencia ficción, ¿no? Pero es la realidad hoy en día. Muy bien, aquí está el meollo del asunto. El problema central es que hoy en día, para cada empresa, coexisten dos realidades financieras. Por un lado, tenemos la versión interna, la que vive en sus propios sistemas contables, en su ERP, y por otro, está la versión de la autoridad fiscal, el SAT, que se construye sola, automáticamente, con cada factura digital. Y aquí es donde todo se complica. Estas dos versiones casi nunca, pero de verdad casi nunca, son idénticas. Pero, ¿cómo es que llegamos a este punto? Para entender de dónde sale este gemelo financiero, tenemos que ver cómo empezó todo. Y el origen está en la revolución de la factura digital. Miren, el cambio ha sido brutal. De verdad, si nos vamos una década atrás, la única verdad fiscal estaba en los libros de contabilidad de la empresa. Pero a partir de 2014, todo cambió. Con la llegada del CFDI obligatorio, el paradigma se invirtió por completo. Ahora, cada compra, cada venta, cada servicio genera un dato que viaja al instante a los servidores del SAT. Y esto es clave, ¿eh? Un CFDI no es para nada un simple PDF que se manda por correo. No, es un archivo de datos súper completo, un XML que contiene la anatomía entera de la transacción. Le dice al SAT cuánto fue, qué impuestos se pagaron, cómo se pagó, todo. Básicamente le permite reconstruir la contabilidad de una empresa sin siquiera poner un pie en sus oficinas. Ahora, para que dimensionemos esto, estamos hablando de 9,000 millones. 9,000 millones de CFDIs procesados cada año. Es una cantidad de información simplemente monumental. Con esto, la autoridad fiscal tiene una radiografía perfecta de la economía formal transacción por transacción, en tiempo real. Y bueno, toda esta avalancha de datos digitales es precisamente la que da origen al problema del que estamos hablando hoy, la brecha fiscal invisible. Dicho de una forma muy sencilla, esta brecha es simplemente la diferencia que hay entre los números que la empresa tiene en sus registros y los números que el SAT tiene en los suyos gracias a los CFDIs. Y ojo, no estamos hablando de que alguien esté haciendo trampa. Para nada. Es un problema que nace del sistema mismo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, las causas son de lo más técnicas y a veces hasta mundanas. Cosas tan simples como una factura que se emite el último día del mes, pero contablemente se registra al inicio del siguiente. O un pequeño error al calcular el tipo de cambio. O una factura que se cancela, pero el sistema contable tarda en reflejarlo. Detallitos aquí y allá, que sumados abren una brecha enorme. A ver, aquí está una de las joyas de la corona de la confusión. El método de pago, PPD vs PUE. Piénsenlo así. Con el PUE, pago en una sola exhibición, el IVA nace para el SAT en el momento en que se timbra la factura. ¡Pum! Ya existe. Pero con el PPD, o pago diferido, el IVA está como en espera. Solo nace fiscalmente hasta que se realiza el pago y se emite otro documento digital que lo confirma. El gran problema es que muchas empresas registran ese IVA desde que reciben la factura PPD, no cuando la pagan. Y esa pequeña diferencia de tiempo puede desfasar millones de pesos en la declaración. Ok, muy técnico todo, pero ¿y esto a quién le afecta o qué? ¿Cuál es el impacto real de todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone seria y las consecuencias son muy, pero muy tangibles. En la práctica, lo que se ha visto es que esta discrepancia mensual se mueve normalmente entre un 3 y un 12% de la base fiscal. Y claro, uno escucha 3% y puede sonar a poquito, ¿no? Pero cuando aplicas ese porcentaje a una facturación de millones, la historia cambia drásticamente. Para que esto no se quede en el aire, vamos a ponerle números con un caso hipotético, pero muy pegado a la realidad de una empresa grande en la industria automotriz. Imaginen una compañía con una operación bastante importante, que factura, digamos, unos 320 millones de pesos cada mes.
Bueno, pues al hacer el cruce entre lo que ellos tenían en su contabilidad y lo que el SAT veía con los FDIs, la diferencia fue de más de 5 millones de pesos. Y escuchen bien, esto en un solo mes de operación. No es un acumulado, es la foto de un mes. Y esos 5 millones no son solo un número en un reporte, se traducen en problemas muy reales. Lo primero que pasa es que se piden devoluciones de IVA y, ¡pum!, el SAT las rechaza o las recorta. Dinero que la empresa necesitaba para operar y que ahora está congelado. Después vienen las multas. Y ni hablar del desgaste del equipo fiscal, que vive apagando incendios en lugar de planear. Y por si fuera poco, la empresa queda con una banderita roja, como un contribuyente de riesgo. Entonces, todo esto nos lleva a un punto clave, a una conclusión que es inevitable. Las reglas del juego fiscal han cambiado por completo. Hay una frase que de verdad resume este nuevo paradigma a la perfección. Antes, la gran preocupación era, ¿están correctos mis números? ¿Mi contabilidad interna cuadra? Hoy, la prioridad es otra. La pregunta del millón ahora es, ok, mis números están bien, ¿pero son los mismos que tiene el gobierno? Esto significa que la estrategia fiscal tiene que dar un giro de 180 grados. Ya no se trata de esperar a que llegue una auditoría y entonces correr a buscar papeles para justificarse. No, ahora se trata de ir un paso adelante, de anticipar esas diferencias y corregirlas antes de que sea demasiado tarde. Y cerramos con esta reflexión. En un entorno donde la autoridad tiene básicamente una cámara viendo cada movimiento financiero, la pregunta es, ¿el negocio está hablando el mismo idioma que el SAT? Porque hoy en día, asegurarse de que la respuesta sea sí ya no es una opción, es una necesidad absoluta para la salud financiera de cualquier empresa.